El día de hoy vamos a hablar o vamos a resolver problemas relacionados con ángulos. Específicamente vamos a encontrar la medida de algún ángulo específico. Por ejemplo, en este caso vienen esas figuras. Cada figura trae, no sé si te das cuenta que trae una ecuación. Esa ecuación debe de resolverse o debe de encontrarse el valor de la X para el cual se cumple o para el cual se debe de encontrar la medida de los ángulos. En el primer caso tenemos una ecuación aquí. La primera es x más 15, que es este pedacito. La segunda dice que es 4x menos 10. Entonces vamos a sumar 4x menos 10 y le vamos a poner que es igual a 180. ¿Por qué igual a 180? Cuando tú tienes una línea así, ya sea horizontal como la tienes aquí o donde la pongas, aunque esté esquineada, pero si esa línea forma dos ángulos o a lo mejor incluso más como en la segunda, la suma de todos esos ángulos debe de ser igual a 180. ¿Por qué? Porque se está hablando de un ángulo llano. Los ángulos llanos miden 180. Entonces, eso se basa porque cuando tenemos una circunferencia, si la partimos por la mitad, recuerda que los ángulos o la medida de los ángulos de esa circunferencia son 360 grados. Entonces, si agarramos nada más la mitad, haz de cuenta que es nada más la mitad de arriba, esos ángulos o esa medida debe de medir la mitad, en este caso 180. Entonces, si a lo mejor el círculo lo agarramos esquineado, siempre que esa línea pase por el centro, la medida de esos ángulos que se formen, cualquier línea que ponga como las de aquí, debe de ser 180. Entonces, esa es la regla. Tengo un ángulo llano, la suma de estos dos debe de ser igual a 180. Por eso ponemos x más 15 más lo otro que está acá, 4x menos 10, debe de ser igual a 180. De aquí para abajo necesitamos resolver. ¿Cómo se resuelve? Vamos a tener que dejar la x sola. Para dejarla sola, primero necesitamos sumar o restar dependiendo de los signos que tengan aquí. Entonces, 4x más 1 que está acá son 5. Y los números están solos, que no tienen x, podemos pasarlos de una vez para el otro lado. Eso se llama despejar. Entonces, si lo paso para el otro lado con el 180, debe de pasar con el signo contrario. Entonces, bueno, ahí no. Más 15 se pasa con la operación contraria, que es menos. Entonces va a ser menos 15. Y el 10 que está aquí negativo, para pasarlo del otro lado de la igualdad junto con el 180, debe de pasar con signo contrario. En este caso, sumando. Entonces, ya una vez que dejas las x solas, que ya las sumaste y que pasas los números del otro lado, necesitamos sumar o restar dependiendo lo que nos haya quedado del lado derecho. Entonces, ponemos en la calculadora 180 menos 15 más 10 te va a dar esta parte de aquí, vale 175. Entonces, para dejar la x sola, necesitas dividir 175 entre 5 y con eso nos va a dar el valor de la x. Entonces, la x vale 35. Si ya despejé el valor, ese es el valor de la x nada más, pero me va a servir para encontrar los valores de los ángulos. Entonces, voy a ponerlo de diferente color para que se distinga. Entonces, para yo saber cuánto vale la parte que dice x más 15, que es esta abertura que está aquí, o este ángulo, necesito sustituir el valor de la x que encontramos en esta parte. Entonces ponemos aquí 35 más 15 nos va a dar el valor del primer ángulo. Entonces, el primer ángulo vale 50. Aquí nos vamos a regresar y le vamos a poner 50. Para encontrar el otro necesitamos escribir la ecuación del otro ángulo que voy a poner. En este caso lo que está de azul, que es el otro pedacito.
Ya habíamos dicho que este más lo de acá debe de ser igual a 180. Entonces, si este ya no salió bien, se lo podemos restar a 180 y es lo que me va a dar aquí, porque entre los dos debería de sumar 180. Entonces, sería 4 por 35, lo que dé ahí menos 10. 4 por 35 da 140. 140 menos 10 da 130. Entonces, el otro ángulo que me falta, el de azul, mide 130 grados. Así es como se resuelve esa ecuación, porque entre la suma de los dos debe de ser igual a 180. Lo mismo pasa en la otra figurita. La suma entre los tres debe de ser igual a 180 porque estamos hablando también de un ángulo llano. Entonces, el de aquí lo voy a poner acá arribita. Si la suma de los tres debe de ser igual a 180, entonces escribo la primera, luego escribo la segunda, más la tercera ecuación. Todos esos deben de ser igual a 180. ¿Por qué? Porque forma un ángulo llano. Acuérdate, es igual a lo de acá. Entonces, sumamos las x. 3x más 2x más la x de acá sería 3 más 2, 5 más 1, 6. Entonces, 6x debe de ser igual a 180, que es lo que ya tenemos del lado derecho. Y vamos a pasar los números que no tienen x para donde está el 180, pero recuerda que siempre es la operación contraria. Pues ya pasé el 10, ahora quiero pasar el menos 5, se pasa a positivo, y el 45 se pasa a negativo porque se debe de pasar con la operación contraria. Entonces, resolvemos, ponemos en la calculadora 180 más 10 más ese 5 y luego menos 45 y nos da 150. Siempre que tengas un numerito aquí a un lado de la X, lo vas a pasar del otro lado, pero con la operación contraria. Aquí, cuando está el número y la X siempre está multiplicando, entonces lo vas a pasar dividiendo. Sería 150 que ya teníamos entre 6, nos va a dar el valor de la X. Ya tengo que la X vale 25. Entonces me regreso. Si quiero saber cuánto vale este pedacito, pues ponemos la ecuación de ese pedacito del ángulo y ahí nos va a dar la primera respuesta. En este caso sería 3 por 25 menos 10. Ponemos 3 por 25 da 75. 75 menos 10 es la medida del primer ángulo. Entonces, este vale 65. Para encontrar la medida de los otros que faltan, pues se hace lo mismo. Primero que nada, agarras la ecuación 2x menos 5 y en esa ecuación me vas a cambiar la x que encontraste acá arriba, que en este caso fue 25, 2 por 25, le resta 5 y te va a dar el valor de la que sigue. 2 por 25 son 50, menos 5 te va a dar 45. Entonces, como esta es la ecuación que había agarrado, aquí le pongo 45. Entonces, ¿cuánto va a medir el otro? Una opción es sumar estos dos y restárselos a 180, pero como queremos saber ahorita si nos salió bien, entonces mejor lo metemos en la ecuación. Agarro la ecuación, sería x más 45. La x nos dio 25, entonces va a ser 25 más 45 y nos va a dar el último que nos hacía falta. En este caso, dice aquí que vale 70. ¿Cómo vas a saber si las cuentas que hiciste o realizaste la hiciste bien? Pues suma en tu calculadora, aquí lo voy a poner 70. ¿Cuánto es 65, que es el primero que encontraste, más el 45, que es el que sigue, más 70? La suma de los tres te debe de dar 180.
Si no te da 180, quiere decir que algo de lo que hiciste aquí te salió mal. Entonces, voy a poner aquí una división. Lo que está del lado izquierdo es para el primero y lo que está del lado derecho es para el segundo. Entonces, ya tenemos la medida de cada uno de los ángulos. Voy a agregar otro ejemplo porque pudiera que a lo mejor te pusieran alguno que viene así. Puede venir así hacia abajo o puede venir hacia arriba. ¿En qué cambia este problema? Cuando tú tienes un ángulo así, se le llama ángulo recto. Este cuadrito que está aquí marca que ese ángulo mide 90 grados. No sé si a lo mejor te lo vayan a cambiar en tu examen y te pongan ese cuadrito. Si te das cuenta, si formas un ángulo llano, ese mide 180. Pero aquí estamos agarrando como que la mitad, porque forma un ángulo de 90. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, mi ecuación va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Ya no voy a poner, por ejemplo, aquí, este pedacito más el de acá. Aquí están las ecuaciones. Eso ya no es igual a 180, eso es igual a 90. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un ángulo recto. Pero se resuelve igual. 5 más 1 da 6. Y ese 6 que está aquí se pasa al otro lado, pero con la operación contraria. Entonces lo paso sumando. La x debe de ser igual a 96, porque es la suma de estos dos. Y al final, 96 entre 6, ¿cuánto te da? Dice que vale 16. Ya una vez encontrada el valor de la x, igual que en el problema pasado, te regresas y lo sustituyes en la ecuación. Entonces, mi primera ecuación decía que vale x menos 6. En este caso, 16 menos 6 dice que vale 10. Entonces, mi ángulo 1, que es este pedacito, vale 10. Por lógica, lo de aquí me debería de dar 80. ¿Por qué? Porque es un ángulo de 90 grados. Para comprobar que hayas hecho las cosas bien, agarra la segunda ecuación, que es 5x. Sería multiplicar 5 por 16 y te va a dar el valor del otro ángulo, que en este caso sí es 80, ¿no? Entonces, 80 más 10 son 90. Quise agregar este problema porque puede que a lo mejor no te lo pongan así como aquí, que mide 180, que te pongan algún ejemplo que mida 90, entonces lo único que cambia es esto. En vez de ponerle igual a 180, se le pone que es igual a 90 porque es un ángulo recto. La respuesta o la solución se hace igual. Hay que despejar y encontrar el valor de x para poder sustituirlos en las ecuaciones. Entonces, esa es la primera parte de la hoja que me mandaste. Voy a tratar de poner en un video diferente los que me faltan para que no queden todos revueltos.